Otra utilidad que podemos querer de un heap es, dado ya que yo ya conozca elementos que quiero que construyan el heap, bueno, ya directamente poder construirlo y que sea rápido, ¿sí? Formulándolo de otra manera es, yo ya tengo un arreglo de n elementos que yo ya conozco que quiero que estén en el heap, puede ser que después siga agregando, no importa, y quiero que ese heap se cree con dichos elementos y que sea lo más rápido posible. Veamos, ahora vamos a ver varias formas diferentes de implementar esto. Vamos a comentar cuáles funcionan y cuáles no. No vamos a hacer un análisis mucho más profundo de por qué sí o por qué no. Eso se ve mucho más en detalle en clase, una por una de todas estas opciones. Entonces, opción 1, simplemente encolarlos en elementos y ya está. Eso evidentemente funciona, ni siquiera nos hacemos la pregunta porque justamente se encarga solo la estructura de hacerlo. La complejidad, cada encolar es log n, encolar en elementos es O de n log n. Opción 2, esto es una primitiva del heap, ¿sí? Poder construir un heap nuevo a partir de n elementos. Así que podemos usar upheap, ¿sí? Porque de vuelta Bárbara no conoce upheap y downheap, pero Alan sí. Entonces, puede hacer upheap del primer elemento hasta el último elemento, ¿sí? O sea, primero llama upheap para la raíz, después para la posición 1, después para la posición 2, después para... y eso va a ser sus recursividades, ¿sí? ¿Eso funciona? Sí, esto es exactamente lo mismo que va a terminar haciendo el encolar, si uno se fija bien. Y la complejidad va a ser evidentemente la misma, o de n log n. Hacer upheap del último al primero, esto no va a funcionar, ¿sí? Upheap asume que todo lo de arriba es un heap. Y si empiezo haciendo desde el último, esa suposición es errónea. Así que esto no nos va a dejar forma de heap. Así que ni nos gastamos en ver la complejidad porque esto no funciona. Otra opción, ordenar de mayor a menor, ¿sí? Esto porque es un heap de máximos. Esto evidentemente funciona porque sí o sí, a ver, la estructura de heap es una estructura que impone un orden parcial, ¿sí? Yo solamente digo, este es más grande que sus dos hijos y se terminó. No dice, este es más grande que todos los que vienen después. Incluso ya vimos ejemplos donde ahí se ve en la estructura donde elementos que están a la izquierda y a la derecha no hay una relación de este mayor que el uno que el otro, ¿sí? En cambio, pero si yo pongo la relación de orden total, necesariamente cumple la parcial, ¿sí? Necesariamente cumple con que el padre va a ser mayor o igual que sus dos hijos, siempre. Entonces, ¿funciona? Sí, por supuesto. La complejidad, basándonos en que cualquier algoritmo de ordenamiento comparativo, y esta estructura es comparativa, no puede ser mejor que O de n log n, necesariamente. Ok, opción 5. Porque hasta ahora venimos con esto, todo es O de n log n cuando funciona. Bueno, opción 5, hacer downheap del primero al último elemento. Esto no funciona. De ninguna forma funciona. ¿Por qué? Porque dijimos, downheap, por ejemplo, cuando yo voy y desencolo, se basa en, yo sé que a la izquierda tengo un heap y a la derecha tengo un heap. Y esto no está pasando, no puedo ya asumirlo definitivamente. ¿Sí? Esto no funciona. Para ejemplos, se dará en clase. Entonces, la última opción sería, bueno, hagamos downheap del último al primer elemento. ¿Sí? ¿Esto funciona? La respuesta rápida es que sí, esto funciona, porque vamos a partir de que algunos elementos no, ya son heaps, porque son hojas directamente del árbol. Pero veámoslo directamente en acción. Supongamos que yo tengo este arreglo, ¿sí? Yo quiero transformar este arreglo y darle forma de heap directamente, ¿sí? Esta es la representación en árbol. Entonces voy del último, que es el 5, ¿sí? Y le aplico downheap. Obviamente no va a pasar nada porque es una hoja, no tiene hijos, no va a bajar. Y va a pasar exactamente lo mismo con los elementos que están acá, que son todos hojas. Todos estos que son hojas no van nunca a pasar nada. ¿Sí? Entonces directamente vamos a este 9 que está acá. ¿Sí? Hacemos downheap. En este caso no baja porque es mayor. Vamos al siguiente, el 7. Hacemos downheap y como no es mayor que sus dos hijos, intercambia. ¿Sí? Intercambia este con este. Nos queda así.
Ok, seguimos ahora con este ya, listo, no puede seguir bajando porque está en una hoja. Seguimos con el siguiente, el 2. Aplicamos down heap y va a terminar bajando hasta acá, ¿sí? Entonces vemos que sigue bajando. Y ahora volvemos a el siguiente, que es el 4, ¿sí? Porque estamos acá. Evidentemente, acá no estoy actualizando el arreglo, ¿eh? Bueno, y ahora aplico down heap y entonces en este caso va a ir por acá y hasta acá. Y este es el arreglo final ahora con forma de heap, ¿sí? Acá podemos ver, evidentemente esto cumple la propiedad de heap, ¿sí? Ahora, este es un caso particular. ¿Cómo es que podemos estar seguros de que esto funciona siempre? Por esto de que cuando yo vengo acá, yo ya sé que este es un heap, ¿sí? Porque le apliqué down heap y ya está, funcionó. Entonces, cuando yo termine, ¿sí? Cuando estaban los pasos, los primeros pasos, cuando yo termine, esto va a ser heap. Todo esto de acá es un heap. Entonces, cuando yo venga, supongamos acá, yo ya sé que todo esto es un heap y yo ya sé que esto es un heap. Entonces, cuando yo aplique down heap, yo acá me olvido de que todo de esto para allá existe. Me olvido. Entonces, directamente esto me va a quedar con forma de heap. ¿Sí? Y va a pasar exactamente lo mismo cuando venga acá. Porque ahora estoy como cuando desencolé y dejé, por ejemplo, en este caso el 4 arriba. Porque todo esto de acá es un heap y todo esto de acá también es un heap. Y así es por eso que esto funciona. Entonces, ahora deberíamos ver cuál es la complejidad. Entonces, a priori, hicimos un down heap que es log n, y esto lo estamos haciendo para todos los elementos, esto es n log n, ¿sí? No, a priori, y en realidad es correcto porque a fin de cuentas la notación O es una cota, y esto es una cota que es correcta, pero podemos ser un poco más precisos. Porque, ¿qué es lo que pasa? No todos estos down heaps son log n, ¿sí? O sea, down heap es log n cuando, por ejemplo, estoy acá, cuando hago desde la raíz. En el peor caso es log n, eso es cierto. ¿Sí? Si supongamos que este es el mínimo, por poner un ejemplo, o simplemente le corresponde estar abajo de todo, bueno, va a bajar y ya está, va a bajar. ¿Qué sucede? Vayamos uno por uno. No todos son log n, los costos. Todos los elementos que son hojas, que son la mitad de los elementos, básicamente la mitad menos uno, no, o bueno, exactamente en este caso la mitad. La mitad de los elementos no tienen costo, no hacen nada. Pongámosle costo 0, costo 1 por la comparación o verificar. No importa, es costo 0. Supongamos que es costo 0. No hay intercambios, nunca. Para la mitad de los elementos no tengo intercambios. ¿Sí? O sea, consideramos que a esta altura tenemos la mitad de los elementos. A esta altura tenemos un cuarto de los elementos. Acá vamos a tener un octavo. A medida que vayamos subiendo, un 16avo y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, si bien, ok, a medida que voy subiendo en altura del árbol, aumento en 1, en una unidad, ¿cuánto es el costo que me puede llevar la operación? ¿Sí? Porque cada vez puedo llegar a tener que hacer más intercambios. Ok, cada vez que subimos en 1 el costo, pero cada vez que subimos también dividimos a la mitad cuántos nodos pueden haber que incurran en ese costo, ¿sí? Hay una demostración formal directamente que se va a ver en clase, no en el video, pero se puede ver entonces por esta explicación intuitiva donde no todos son O de log n, estos O de 0, estos de acá tienen 1 a lo sumo, este 2, si siguiéramos subiendo 3, 4. El único que realmente tiene log n es la raíz, ¿sí? Entonces, se puede demostrar, ¿sí? Que Heapify, que es esta operación de crear un heap a partir de un arreglo, o mejor dicho, Heapify es el hecho de agarrar un arreglo y darle forma de heap, es O de n, ¿sí? Eso es muy útil, o sea, yo no necesito ir y encolarlos en elementos, si yo ya los conozco, porque eso sería correcto, pero es O de n log n. Si yo ya sé qué elementos quiero por lo menos de forma inicial, lo único que necesito hacer es
usa esta operación que va a ser ODN.